Comienzo diciendo que la celebración del jubileo se origina en el judaísmo, y ustedes lo saben esto, y ahí después lo va a tomar la Iglesia. Tiene su historia en Israel, y ya en el Antiguo Testamento se celebraba periódicamente un año excepcional llamado jubileo. Lo tienen en el capítulo 25 del libro del Levítico. Dice: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años suma un total de 49 años. Y luego agrega: así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Esta será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Es decir, que además de su año dedicado a Dios, ciertamente era también para liberar a los esclavos, dejarlos en libertad, restituir las propiedades a quienes la habían perdido, se perdonaban las deudas, la tierra permanecía sin cultivar para descansar, ¿no? Este es un poco el origen del jubileo en Israel, y de esto lo va a tomar la Iglesia, dándole quizá un sentido más espiritual, un año para alimentar la fe, renovar nuestro compromiso de ser discípulos de Jesucristo. Ustedes saben que el primer jubileo en la Iglesia en realidad se realizó ya avanzado, en el año 1300, fue el Papa Bonifacio VIII. Así que hasta ese año no había año santo. Bonifacio VIII en 1300 comienza el primer jubileo, que consistía en una peregrinación penitencial a las tumbas de Pedro y Pablo. A partir de ahí se comenzó a celebrar, no había una periodicidad, ¿no es cierto? En 1470 se estableció que se celebren cada 25 años, pero esto no es matemático, ¿no es cierto? La historia muestra con cuánto entusiasmo el pueblo de Dios ha vivido siempre los años santos. El último año santo fue el del año 2000, que produjo el San Juan Pablo II con ocasión de los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. La palabra jubileo, que también se encuentra en el capítulo 25, versículo 9 del Levítico, dice: entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta en todo el país. La palabra jubileo proviene del hebreo yobel, que es el nombre del cuerno de carnero que los sacerdotes utilizaban como trompetas y hacían sonar para anunciar el comienzo del jubileo. Expresa alegría, ciertamente, ¿no? La alegría interior, pero que también se manifiesta exteriormente, ¿no? Nosotros nos alegramos por la salvación de Jesucristo. Es un año de gracia, ciertamente, es un año sagrado, es un tiempo dedicado especialmente a Dios. Tiene que ser un año de un movimiento, yo diría, espiritual, ¿cierto? El principal objetivo es la renovación interior del hombre, tanto en el plano personal como social. Tenemos que dar a Dios manifestado en Jesucristo el primer puesto, la primacía en nuestra vida. Ustedes saben que, quizá a diferencia de los jubileos anteriores, que prácticamente se celebraban en Roma, el Papa Francisco ha querido que se celebre en toda la Iglesia. Por eso no solamente el Papa abrió la Puerta Santa de San Pedro y de las basílicas romanas, sino que quiso que también
cada obispo abra la puerta santa en sus catedrales o en otras iglesias que también disponga para poder ganar las indulgencias, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Porque no todos pueden ir a Roma y quiere el Papa que el jubileo lo viva toda la iglesia, no solamente entonces los que puedan viajar a Roma. Ustedes saben que el lema del jubileo es misericordiosos como el Padre, ¿eh? Misericordiosos como el Padre. Todo un programa de vida, yo diría. El tema de la misericordia, les confieso, estaba muy metido en el corazón ya del cardenal Bergoglio, por lo tanto del Papa Francisco. Yo estuve en Roma cuando celebró su primera misa, cuando asumió como Papa. Vamos a celebrar ahora el 19, 3 años, ¿no es cierto? Fue elegido el 13, el 19, el día de San José, asume el ministerio petrino. Y al domingo siguiente, a los dos, no sé si el 19 cayó miércoles o jueves, al domingo siguiente celebra la misa como un párroco más, que ya empezó a sorprender, en la parroquia del Vaticano, ¿no es cierto? En Santa Ana. Y en la homilía, así que a los 3 días de haber asumido, dice: el mensaje de Jesús es este, la misericordia. Para mí, dice el Papa, lo digo con humildad, es el mensaje más fuerte del Señor, la misericordia. Ya a los 3 días de ser Papa, en su primera homilía, después que asumió, toca el tema de la misericordia. Para mí, lo digo con humildad, es el mensaje más fuerte del Señor. Por eso que es algo que él lo venía ya elaborando, ¿no? Y después, en un Ángelus, a los pocos meses, que saben que los domingos, que yo le digo que lo escucho por radio, a las 12 reza el Ángelus, saluda a la feligresía. Entonces, en uno de los primeros Ángelus que rezó dice: nosotros estamos viviendo un tiempo de misericordia. Este es el tiempo de la misericordia, del Papa Francisco. Por lo tanto, como digo, es un tema que lo venía muy elaborando, ¿no? Y sin duda que el Papa quiere que este año toda la Iglesia, todos los cristianos, vivamos la misericordia, Un tema que habría que hablar mucho, ¿sabe?, en todo el Evangelio. ¿Qué significa misericordia? Lo saben, ¿no es cierto? Nace de la caridad, que es la virtud del corazón compasivo, sensible al mal, que aflige al prójimo, apenados por los que sufren. Misericordioso es acogimiento de caridad al que sufre, al que padece, ¿no es cierto?, al que tiene alguna necesidad. La misericordia introduce en el movimiento del amor la realidad del sufrimiento. Misericordioso es eso, es caritativo con el que sufre. No es un puro sentimiento, sino un movimiento del corazón que impulsa a entregarse al otro para asumir su misericordia y tratar de ayudar, tratar de responder a su necesidad. Y el modelo de misericordioso es Dios, ciertamente, ¿no? Qué lindo que puedan, seguramente le harán ir meditando los textos sobre Dios misericordioso. Se habla del Señor como Dios misericordioso. En el Éxodo, el Señor es un Dios misericordioso y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Mire, es para meditar. El Salmo 103 es un himno a la misericordia.
El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapenable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Salmo 136. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y tantos otros textos, ¿cierto? Dios es un Dios misericordioso, que se compadece, siente ternura por el hombre que sufre, por la necesidad, y sobre todo, por lo tanto, se va a manifestar con el más necesitado, que es con el pecador, ¿no es cierto? Se manifiesta especialmente con los pecadores. Y de Jesucristo, que es el rostro misericordioso del Padre, en la carta a los Hebreos 9:13 dice, Jesucristo, un sumo sacerdote misericordioso. Y dice Jesús, vayan y aprendan qué significa. Prefiero la misericordia al sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús es el modelo supremo de misericordia. En la cruz dirá, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, a los mismos que lo crucificaron. Y al buen ladrón le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Simplemente le cito, no puedo leerlo, pero ustedes saben que en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas están las parábolas de la misericordia de Dios. Nos muestran a Jesús misericordioso. Está el de la oveja perdida y encontrada. Y termina diciendo, les aseguro, porque esta mujer hace fiesta, ¿no es cierto? Porque encontró y dice, les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Esto lo tenemos que meter muy adentro en el corazón. Lo mismo la parábola de la moneda perdida y encontrada. Termina, porque ahí dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Y dice, les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Y luego tenemos la parábola del hijo pródigo, hoy más bien llamamos del Padre misericordioso. Esta palabra hermosa que hace muy poquitos domingos, ¿no es cierto? Creo que la teníamos en el Evangelio, y como cuando vuelve este hijo que había despilfarrado todo, y le va a decir, Padre, pecado contra ti, contra el cielo, no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre que lo está esperando hace fiesta, lo abraza, lo viste de nuevo, mata el mejor ternero, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida, y al otro hijo que no le entendía se lo quiere también explicar. Y el domingo pasado leímos también en el Evangelio de Juan la mujer adúltera, ¿no? Siempre en estos casos, es bueno decirlo, pasa algo parecido. Cuando los que están alrededor de Jesús, los escribas y los fariseos, se escandalizan de Jesús porque trata con pecadores y porque come con pecadores. Los escribas le trajeron una mujer que había sorprendido en adulterio y quieren apedrearla, etc. Jesús se hace el distraído, comienza a escribir en el suelo. El que no tenga pecado que arroje la primera piedra, comienzan a ir, y se dice el Evangelio empezando por los más viejos. Y termina diciendo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Le dijo Jesús, vete, no peques más.
Dos cosas. Primero, cómo los fariseos se escandalizan. Lo mismo pasa cuando elige a Mateo para ser su apóstol. Se escandalizaban que coma con los pecadores. Pero a la vez Jesús condena el pecado. Vete y no peques más. Lo que es misericordioso es con la pecadora, con la persona, ¿no? Lo que está mal, no es que lo justifique, pero sí es misericordioso con la persona. Y lo que quiere Jesús es la conversión, para que pueda vivir. Dios es misericordioso y bondadoso con el pecador. Eso tenemos que meterlo. Estamos ya terminando Cuaresma también en nuestro corazón, ¿no es cierto? Dios siempre está dispuesto a perdonar. Papa Francisco dice, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedir perdón. Ser humilde, reconocernos pecadores, el que no tenga pecado que arroje la primera piedra, dice Jesús. San Juan dirá, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, pero el Señor nos perdona, ¿no? Por eso el discípulo de Cristo está llamado a imitar a Jesús, a ser misericordiosos. Mateo dirá, sean perfectos como el Padre es perfecto. Lucas dirá, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Y al final Jesús nos da la clave. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Por eso que este año, no solamente en este jubileo de la misericordia, dar gracias a Dios, contemplar a Dios, un Dios misericordioso, sino que estamos llamados también nosotros a ser misericordiosos. El Papa Francisco insiste en que quiere una iglesia misericordiosa. Así se encuentra la petición. Perdona nuestras ofensas en el Padre Nuestro, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y el evangelista agrega, si no perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7, que era un número enorme, ¿no? Pero habrá un límite, se supone, pensaba Pedro. Jesús dirá, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre hay que perdonar, como siempre Dios nos perdona. Para Jesús no existe medida para el perdón. Hay que perdonar siempre. Pienso que esto es fuerte para nosotros. Nos cuesta perdonar a todos. Nos ofendemos fácilmente. ¿Cuántas veces decimos, no puedo perdonar lo que me han hecho? A veces las heridas son muy grandes, es verdad. Y tenemos que pedir la gracia de perdonar. Es un don de Dios. Tenemos que pedir la gracia, que Dios me dé la gracia de poder perdonar a mi hermano si es que me ofendió, como Dios me perdona a mí, como pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Como elegidos de Dios, nos dice la carta a los Colosenses, como elegidos de Dios, sus santos y amados, sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga alguna queja contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Por eso que el tema de la misericordia es muy fuerte, muy grande, es el corazón del Evangelio. Dios misericordioso, el discípulo de Cristo, tenemos que ser misericordiosos.
Y no solamente tener misericordia con el pecador, ciertamente, pero también con todo aquel que sufre. La misericordia es el corazón que se inclina al que sufre, al que padece, al que tiene alguna necesidad. Jesús lo hizo en el Evangelio. Cuando aquella multitud no había comido, va a multiplicar los panes para darle de comer, por ejemplo. No quiero despedirlo, podrían desfallecer en el camino, ¿no es cierto? Cura a los enfermos, resucita al hijo de aquella mujer viuda, etc. En la parábola del buen samaritano, Jesús le preguntó al doctor de la ley: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo misericordia de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede de la misma manera. Ve y procede de la manera. Jesús nos pide las obras de misericordia. Quiere que prestemos atención y ayudemos a los que se encuentran en la necesidad. Y recordemos el capítulo 25 de Mateo. Seremos juzgados sobre cómo fuimos misericordiosos con los que sufren. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba despacio y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y hacerlo sinceramente. Cuando demos limosna no la hagamos para que nos vea la gente, sino que una mano no sepa lo que hace realmente la otra. ¿Qué quiere Dios de nosotros en esta hora? Que seamos misericordiosos con nuestros hermanos, como Dios es misericordioso. El Papa Francisco dice: Dios tiene un corazón misericordioso con todos nosotros. Aprendamos también nosotros a ser misericordiosos con todos. Hagámonos instrumentos de la misericordia de Dios. Y la gente quiere ver hoy una iglesia misericordiosa, que acoge al pecador, que acoge al que sufre, y no escandalizarlo, como se escandalizaban los fariseos porque Jesús comía y alternaba con los pecadores. Me parece que este es el gran aporte que como cristianos podemos ofrecer al mundo de hoy. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, dice el Papa Francisco, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir la vida nueva del Evangelio. Frente a una sociedad tan misericordiosa, a veces tan dura, tan cruel, ¿no es cierto? El discípulo de Cristo tiene que tener compasión por los sufrimientos de los demás y trabajar para remediarlos. La misericordia se hace más urgente hoy más que nunca en las sociedades, y no ser indiferente, no acostumbrarnos al dolor, al sufrimiento de la gente. El mundo de hoy, el hombre de hoy necesita de misericordia, de compasión. Necesita descubrir que Dios es un Padre misericordioso, y eso a través de nosotros, si somos de verdad instrumentos de la misericordia, ayudando al que se encuentre en alguna dificultad. Es el momento, es el tiempo, decía Francisco, de la misericordia. La misericordia es la síntesis del Evangelio, es el rasgo fundamental del cristiano. Y en este año santo debemos experimentar en nuestra vida la misericordia de Dios, que nos transforma y nos hace apóstoles de la misericordia. Si somos misericordiosos, Dios será misericordioso con nosotros. El campo de la misericordia es tan grande como el campo del dolor, del sufrimiento del hombre. Las obras de misericordia son innumerables. Sin embargo, la Iglesia pedagógicamente las
articuló en 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Y el Papa está insistiendo en que tratemos de ir viviendo también estas obras nosotros. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo al que no lo tiene, visitar al enfermo, dar limosna a los pobres, sepultar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales, miren, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, consolar al triste, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, soportar a los demás, rogar por todo. Qué hermoso, todo un programa, ¿eh? A María Santísima la llamamos Madre de la Misericordia. Por su intercesión pidamos al Señor ser misericordiosos. Señor, que nuestra vida es una alabanza de tu misericordia por nosotros. Te pedimos, Padre, que participemos de tu misericordia. Libéranos de querer juzgar y condenar a los demás. Tú nos mandaste a tu Hijo no para juzgar, sino para salvar. Que perdonemos como tú nos perdonas. Que cumplamos lo que nos enseña Jesús. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Termino rezando una Ave María a la Virgen para que nos alcance a todos esta gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Misericordia, el Señor esté con todos ustedes. Descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre toda la comunidad y la diócesis, la bendición de Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos y una feliz Pascua.